Bienvenidos a todos ustedes. Les saluda la doctora María Guzmán Coveñas, docente del curso Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto. El día de hoy vamos a iniciar este curso con la sesión número 1. El tema es el conflicto. Y aquí abordaremos las diferentes formas en que el conflicto surge, así también como las alternativas de solución, las fases del conflicto y diversas proposiciones desde diversos puntos de vista científico, psicológico, jurídico, sociológico. Acompáñame a conocer más de este maravilloso tema. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a conocer hoy día? Vamos a conocer el conflicto, ¿no? Sobre todo los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Su curso se llama Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, o también MARCS, ¿no? MARCS, también lo llaman así, MARCS, que son las siglas. Vamos a conocer el conflicto, cómo nace y cómo los medios alternativos van a dar solución. La palabra conflicto viene del término conflictus, que deriva de un verbo conflicere, que significa pues la lucha, ¿no? Conflictuar, ¿no? Con viene de la palabra de dos, o sea, hay un conflicto, para que haya un conflicto tiene que haber dos partes, porque si no hay dos partes, ¿con quién va a pelear la otra persona? Con la sombra no puede, ¿no? En el derecho la palabra conflicto es utilizado para colocar en dos bandos, en dos lados, en dos esquinas, en dos rings, en dos partes, en un oponente con el otro. Entonces, en un demandante, en un demandado, en un denunciante, un denunciado, un querellado, un querellante, un ejecutante, ejecutado, etc., etc. Entonces, para el derecho al conflicto te colocan en dos lugares diferentes de oposición, con intereses diferentes, ¿no? ¿Y qué nos dice el diccionario de la Real Lengua Española? ¿No? Un combate es un punto incierto resultado de la pelea, combate y angustia del ánimo, apuro, situación de difícil salida. Para Guillermo Cabanelas, el conflicto es la guerra, la lucha, es la oposición de intereses en que las partes no ceden, es un choque o colisión de derechos y pretensiones. El conflicto, según Bordan y Horowitz, es una incompatibilidad de conductas cognitivas, incluyendo las metas y o afectos entre individuos o grupos que puedan o no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que el conflicto siempre va a existir, siempre va a existir. No hay una fórmula que desaparezca el conflicto, porque es inherente al ser humano, es propio del ser humano. Entonces, lo que y ese conflicto va a surgir por muchas razones. Puede ser por una incompatibilidad social, puede ser porque simplemente no se agradan, o hay actos que se están generando que causa cierta desavenencia entre las partes, ¿no? Luego vemos que el conflicto, según Marínez Suárez, que es un jurista, él habla de un proceso, comienza, nace, crece y se desarrolla. En ese desarrollo puede desaparecer, disolverse, o puede transformarse en algo peor, que podría llegar inclusive a la muerte. Ustedes han visto los feminicidios, los asesinatos. ¿Por qué suceden? Porque existe un conflicto latente que no se ha solucionado y ya no han encontrado mejor solución que poner fin a la otra persona. Y obviamente que es un momento de locura, ¿no? Entonces, después cuando pasa, te puedes a pensar y dices, pero ¿cómo he sido capaz? Hasta se desconoce la persona. Entonces, un conflicto se va a necesitar de dos partes, o que puede ser también más, porque los grupos también pueden conflictuarse. Eso lo vemos cuando hay una guerra.
hablamos de naciones o de grupos sociales, o en las últimas elecciones, dos partidos que se han estado peleando, iban a la calle, los simpatizantes. Entonces hablamos de interacciones antagónicas, porque tienen pensamientos antagónicos. Esos pensamientos se van a convertir en acciones, inclusive sus afectos, su modo de pensar va a variar. Y algunas veces, pero no necesariamente son agresivos los conflictos, pero como una gran bola de nieve, puede llegar un momento en que pueda desaparecer o pueda convertirse en algo más agresivo, ¿no? Entonces, los conflictos nacen porque dos partes no llegan a ponerse de acuerdo. Eso queda clarísimo. No hay una sola parte que tiene conflicto sobre otra. Si una parte tiene conflicto sobre otra, será envidia o será pues odio, pero si la otra parte no responde, no hay conflicto. Y puede ser conducido por ellas. Ahora, el conflicto, para nosotros en el derecho, nosotros lo vamos a solucionar. ¿Quién lo va a solucionar? El conciliador. Pero el conciliador no soluciona el conflicto. El conciliador va a llevar a las partes a una solución. Bien. Tenemos diversos enfoques teóricos. Vamos a verlo de 3 puntos de vista: psicológico, social. Cuando hablamos de enfoques teóricos, significa que cada jurista, cada investigador, cada doctrinario ha expresado una forma distinta de ver el conflicto, desde un lente distinto. Vamos a ver desde el enfoque psicológico. El conflicto es una fuerza contradictoria a la cual un individuo pasa en un momento, porque el conflicto no es toda la vida, el conflicto tiene un episodio. Ese es desde el punto de vista psicológico. Aquí, por ejemplo, los psicólogos tratan de explicar el rol de la agresión. ¿Por qué surge? Puede ser personal, individual o puede ser colectivo. ¿Qué cosa es la agresión? Es una conducta dañina, es una conducta negativa, es un sentimiento cuya finalidad es herir, matar, dañar, perturbar a alguien, destruir o apoderarse de esos bienes de alguien, ¿no? Esta conducta puede o no ir acompañada de violencia física, y vamos a ver que existe luego una línea de evolución del conflicto. Ya lo vamos a ver en otras clases. Este enfoque ahora vamos a ver el enfoque psicosociológico, es decir, el individuo y su expresión como individuo dentro de una sociedad. En este caso, el conflicto se conceptualiza como una situación compleja. ¿Por qué? Porque el individuo está dentro de un grupo social, debe mantener relaciones sociales, debe saber enfrentarse a otros individuos. Entonces, cuando el individuo, o sea, el ser humano, la persona, el individuo, no es un insulto cuando dice ese individuo, no es un insulto, estás individualizando a la persona, solamente que no sabes quién es, y de manera general dices el individuo, ¿no? Pero no es un insulto, porque todos somos individuos, porque somos indivisibles, somos un ser, ente. Ahora, esta relación social pasa porque este individuo no sabe o no ha desarrollado las facultades de socializarse. Ese es un punto. Entonces vemos cómo eso genera conflicto. Este individuo es un antisocial, no le gusta participar, no se agrupa. O también podría parecer también no solamente un individuo, sino un grupo de individuos. Entonces el conflicto también puede ser de una organización a otra organización. Es más, y sube inclusive a países que están en conflictos, ¿no? Otro enfoque es el enfoque social. Entonces acá vemos el enfoque social, la sociedad. Entonces las ciencias sociales, en especial los sociólogos, dicen, hay un desequilibrio en nuestra sociedad. Este desequilibrio en esta estructura social de por sí crea diferencias. Desde el momento en que alguien nació blanquito y otro nació de otra raza, o uno nació pobre y otro nació rico, va a haber conflicto. Eso desde el punto de vista sociológico, ¿no? Entonces, esto crea un desequilibrio y armonía en nuestra estructura social. Entonces, mientras que para otros el conflicto es necesario, algunos
según los sociólogos, señalan que para algunos es necesario porque es una fuerza que va a causar progreso. Porque si un día no hay conflicto sobre salarios, la gente no reclama y no suben los salarios. Entonces, para los sociólogos es necesario. ¿Y qué es el conflicto para la filosofía del derecho? Aquí vamos a encontrar a representantes como, por ejemplo, Khaldun, que es un árabe, a Heráclito, que es filósofo griego, a Maquiavelo, que es pues francés, un gran estratega. Vamos a encontrar a Hobbes, a Hegel, alemán, a Weber y a Marx, alemanes, que con su pensamiento trataron de encontrar, pensamientos filosóficos, trataron de encontrar una respuesta a la violencia. ¿Por qué? Esta violencia va relacionada con el poder, como dice Maquiavelo. Él dice, ¿no? Maquiavelo señala como estratega que en el pensamiento político occidental es uno de los primeros en tratar cómo los fines justifican los medios, dice él, ¿no? No importa si hagas lo que hagas, si tu justificación es algo. Y estamos mal, porque el tratar de buscar algo, no importa cómo, es lo que genera la guerra. Hay países que quieren el poder económico sobre otro país y no les importa matar años, o como está pasando en Afganistán con los talibaneses. Hay un desacuerdo total. Entonces, aquí encontramos para la teoría del conflicto, según la filosofía del derecho, nace del poder, del centro de la situación, de querer mantener un poder, de la distribución desigual del poder. Entonces, unos tienen poder sobre otros y como consecuencia de esa desnivelación surge una lucha continua y desigual por querer los bienes del otro, los servicios, los recursos, ambicionar lo que tiene el otro para dominar al otro, ¿no? A través de la violencia y la fuerza. Entonces, es así como surge, según la teoría del conflicto, las guerras, ¿no? Entonces, la premisa del conflicto es algo normal, constituye una fuente de cambio en la sociedad. Todo conflicto está implícito en un poder, en un problema de poder. El conflicto no surge por generación espontánea, ¿no? Ojo, el conflicto no es algo que aparezca así de la noche a la mañana, pero sí no se puede evitar, va a aparecer. Y va a aparecer como producto de algo, de una desigualdad. Abre el banco y se supone que le tiene que dar sus bonos a todos y se acaba. Entonces crea una desigualdad. No es que alguien va y dice, hoy día voy a recibir conflictos, no, sino que los propios hechos, muchas veces esa desigualdad va a generar un conflicto. Y sobre todo esa desigualdad de poder. El poder es el centro de las situaciones de conflicto. Todo conflicto nace en una relación de interacción entre una o más partes. El conflicto no implica ruptura o cese de la interacción social. Porque estás con conflicto con alguien y dices, no, ya no converso con esa persona. No, al contrario, tienes que conversar para poner solución a ese conflicto. Entonces, el conflicto en sí mismo no es el problema, sino es la forma como se manifiesta el problema. Entonces uno dice, tengo problemas con la señora, tengo conflicto todos los días ya, pero el conflicto va a subsistir mientras no se solucione el problema. El conflicto requiere de dos partes, ¿no? Ya dijimos, también pueden ser personas, individuos o pueden ser grupos sociales. El conflicto será observable empíricamente y por lo tanto es posible de ser medido. Puedes decir, ¿qué tan grave es un conflicto? Claro que sí. Se puede medir, por ejemplo, ¿no? Podemos verse cómo se provoca estos conflictos y cómo se pueden dar solución. Entonces el conflicto necesitará de por lo menos abordarlo de una manera a través de una técnica, y esa técnica es la que nosotros vamos a aprender. Entonces, el conflicto funciona en un principio de causalidad múltiple, es decir, nunca sabremos con exactitud qué es lo que puede generar un conflicto, pero sí lo importante es saber cómo solucionarlos, ¿bien? Entonces, los conflictos muchas veces se ocasionan por
escasez de posiciones, es decir, un solo objeto no puede ocupar dos lugares, es decir, una sola persona no puede estar en ambos lados, pero una persona ya quiere el lugar de otra persona, ansía las cosas de la otra persona, ¿no? Desea cumplir el papel de la otra persona y eso puede conllevar a que estas personas, al tener el mismo interés común, puede generar un conflicto. Esta escasez de recursos, que es una de las premisas por qué existe el conflicto. Un conflicto por escasez de recursos, pocos trabajos. Entonces esto va a generar conflicto en la persona, o van a querer mantener el trabajo, va a crear entre ellos una pequeña guerra entre dos empleados que saben que uno de ellos no va a quedar. Entonces, esto puede condicionar la demanda o necesidad de recursos, puede generar un conflicto a haber posiciones escasas de poder tener ese lugar. Ahora, el conflicto no basta si no hay una acción. Entonces el conflicto necesita de que se accione, porque si no se demuestra, no existe. Puede existir el problema, pero si no se demuestra y ambas partes se quedan calladas, ambas partes están prácticamente aceptando el problema y no están buscando solución. Ahora, tiene que buscar aquí las condiciones para poder darse ese gran cambio de pasar a un conflicto a una solución. Hay que crear estrategias, métodos. Todo conflicto tiene un periodo de vida. Un conflicto no puede vivir toda la vida. Hay que ponerle fin. Todo conflicto, para poner fin, va a requerir de un costo social. ¿Qué significa? De un esfuerzo, de un desprendimiento. Ahora, en la solución de un conflicto va a necesitar de ceder. Hay que ceder, hay que dar de sí antes de pensar en sí para solución de los dos. Un conflicto, no hay conflictos iguales, cada conflicto es diferente porque tiene sus propias particularidades, porque cada persona es diferente que otra, cada persona aborda de diferente manera. Entonces podemos ver que hay una relación y comportamiento de los conflictos. Miren aquí. Dijimos, los conflictos se tienen que exteriorizar. Si nosotros no vemos que estas personas están teniendo un conflicto, ¿cómo lo vemos? Pelean, se alzan la voz, se miran mal, no se hablan. Pero si no existe un comportamiento, no hay conflicto. Ahora, ese comportamiento dependerá muchas veces del tipo de persona. Por ejemplo, si esta persona no tiene un comportamiento compatible con una persona que tiene un objetivo compatible, no habrá conflicto, es decir, se toleran, no llegan a ese conflicto. Pero si una es incompatible con la otra, va a haber un conflicto latente, se van a insultar, se van a mirar mal, el problema va a subsistir. Ahora, si una persona es incompatible con otra compatible, el conflicto va a existir. Pero ¿qué pasa? De que va a ser superficial. Significa que esa incompatibilidad es lo que ha hecho que estas personas surge el conflicto, porque son desiguales. Pero es superficial, se puede solucionar. Pero un conflicto, ¿no? Un conflicto entre una persona incompatible con otra incompatible va a ser siempre abierto. En cambio, en una persona incompatible con una compatible, el conflicto no va a ser profundo porque se va a poder superar. Pero si es un incompatible con otro incompatible, allí sí va a haber una guerra todos los días. Entonces, este es el punto donde muchas veces puede llegar el caso, o puede llegar aquí, o puede llegar aquí, pero nunca compatible con compatible, porque compatible con compatible no hay conflicto, ¿bien? Entonces hablamos de menos a más. Esto es lo más trágico. Aquí podría llegar a un desencadenante. Entonces, como dijimos, se pueden medir los conflictos en una escala. Entonces nosotros vemos que existe desde suave a duro. ¿Qué cosa? Las tácticas que puedo emplear para solucionar un problema.
¿Cómo proliferan los problemas? Nacen uno, pero el problema puede extenderse a varios. Y el desplazamiento de los problemas, una persona tiene su problema y sin querer lo puede llevar a su familia el problema y lo puede desplazar a otros problemas, a otras personas. ¿Cómo surge eso cuando decimos tú tienes la culpa? ¿Qué estamos haciendo con esta frase? Tú tienes la culpa. Estamos trasladando nuestro problema a otros problemas. Entonces, hay otra situación en el conflicto. Así como ustedes tienen motivación positiva para estudiar, hay gente que se motiva para tener conflictos y dice, si yo no gano, tú tampoco vas a ganar. Para nadie, para nadie. Eso es individual, egoísta y competitiva. Que yo soy mejor que tú. No, tú no sabes hacer nada. Muchas veces pasa en las parejas. Hay un conflicto cuya motivación es querer ser uno mejor que el otro, en vez de trabajar los dos por la familia. Y en las cantidades puede haber un conflicto entre uno o varias personas. Entonces acá tenemos los elementos del conflicto. Miren, en primer lugar tiene que haber dos. Si hay una sola parte no hay conflicto. ¿Con quién va a pelear esa persona? ¿Con él mismo? No, pues ese ya es otro problema psicológico ya. No puede estar peleándose consigo mismo. Las partes, tienen que haber dos partes. Luego, el poder. Uno quiere tener más poder sobre otro, uno piensa que tiene más poder sobre otro. Las percepciones, miren aquí, ¿qué es una percepción? Como tú asimilas, como tú ves con tus ojitos, con tus propios lentes, cómo ves. María va a ver el problema de una forma, Juan va a ver el problema de otra forma, Teresa va a ver el problema de otra forma. Emociones y sentimientos, ¿qué sientes? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué vas a lograr? ¿Cómo sentiste? Las posiciones, ¿cómo te colocas? ¿Te quedas callado? ¿Te pones agresivo? ¿Te entristeces? Intereses y necesidades. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que tú quieres? Y si eso se contrapone a tus necesidades, ¿y cuáles son tus valores y principios? ¿Cómo ves tú el conflicto? ¿Qué te enseñaron en casa? Que un varón nunca pega a una mujer, es tu valor. Pero si le preguntas a otra persona que nunca recibió ese valor, le da igual, porque pueden tener, dice, no importa si es hombre o mujer, porque tienen sus valores. Hay personas que nunca dicen lisuras, tienen sus principios, y hay otras que les encanta decir lisuras. Entonces, todas las personas somos diferentes. Entonces, allí se va a crear un triángulo conflictivo. Miren aquí. Y aquí, por ejemplo, Galtung señala tres momentos, dice Galtung. Acá él encuentra tres momentos. La actitud, por ejemplo, Juan se pelea con María. Hay un resentimiento, hay una frustración. Están teniendo una actitud que puede ser visible, que se vea, o puede ser invisible, que María o Juan nunca exteriorice, pero existe el conflicto. Pero, ¿qué se necesita aquí? Se necesita que haya una contradicción, es decir, que tengan objetivos diferentes para que este conflicto se dé, porque si no, no se da. Entonces, ¿cuál es la conducta que podría pasar entre Juan o María? Puede ser que exploten en violencia. Esa es una. Puede ser que escapen del problema y nunca lo afronten, o puede ser que uno se someta a otro. Se somete uno al otro, pero el conflicto existe. Lo que pasa es que está sometido, pero el conflicto existe y no es una forma de solución el someterse, ni el huir, ni el actuar con violencia. Luego, la violencia, ¿qué cosa es? Puede ser física o psicológica. Y esto va a depender de los valores culturales, de la estructura, de la sociedad, del espacio donde vive, de su entorno. Y tras la violencia se inició el conflicto, se dio la violencia. ¿Y qué pasa después de la violencia? Pasa lo peor, porque van a comenzar a crearse sentimientos encontrados de culpabilidad, porque algunos van a sentirse que se han
que se han excedido y va a haber una reconciliación, las partes se van a perdonar, pero ¿qué pasa aquí? Si no se soluciona el conflicto, va a volver este círculo vicioso y se va a reconstruir otra vez este conflicto, se va a tratar de reparar, pero después, ¡fum!, va a volver otro conflicto y así, en los famosos círculos viciosos. Entonces, Khaldun hizo esa diferencia. Ahora, vamos a ver las características del conflicto. En primer lugar, es antagónico, es decir, que hay dos posiciones. Es difícil, pero es momentáneo, es solamente un trance, un momento. Tiene que haber partes, dos o más partes, para que puedan intervenir en un conflicto. El conflicto no tiene origen en una sola parte, se genera siempre en la lucha de las dos partes por lograr algo que quizás la otra persona tenga y cuyas caracteres son diferentes, porque tienen diferentes modos de pensar. Desde ya nosotros somos diferentes, no hay nadie igual, y eso ya genera el conflicto. Nos referimos a nuestras formas de actuar, somos diferentes. Entonces los conflictos se pueden decir que vienen de 5 lugares que originan el conflicto. Entonces aquí, en este cuadro, estamos viendo los tipos de conflictos y las causas probables que hayan originado ese conflicto, el tipo de conflicto y los remedios posibles para solucionar el conflicto. Empezamos. Alguien no le da información a alguien, por ejemplo, va a comprar un artefacto y no le explica que no tiene garantía. Entonces se va a su casa, el artefacto explota, llega y le dice, ah, pero yo pensé que usted sabía que no tenía garantía. Es decir, ha nacido un conflicto por una falta de información, entre otros, ¿no? O han tenido una percepción diferente, él pensaba que era así, o una información incorrecta, o diferente interpretación, o diferente evaluación. ¿Y cuál es el remedio posible? Conversar, dar la información, evaluar. Entonces, todo conflicto, al tener sus causas, al encontrar ustedes sus causas del conflicto, van a encontrar la solución. Y es ahí donde se pone fin al conflicto, una vez que se soluciona. Porque si no logra solucionarse, estamos ante un problema ya crónico, que no creo que sea por el tema del conflicto, de las posiciones diferentes, sino ya va más allá, que podría ser desencadenante. Ahora, de intereses. Por ejemplo, yo quiero ese trabajo, yo también lo quiero, yo soy mejor que tú, yo necesito. Entonces, la causa probable va a haber una confrontación de conflictos por intereses. Acá entra mucho la psicología, porque es interno. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Cómo se puede solucionar? En encontrar criterios objetivos, no focalizar en posiciones, es decir, ya el conflicto existe, ya salgan de esa posición y colaboren. Vamos a generar intercambios entre estos diferentes grados de conflicto. Estructurales. ¿Cómo es un conflicto estructural? La causa se va a dar porque se va a tratar de destruir algo. ¿Qué se destruye? La paz, se destruye las ideas, se destruye un pensamiento, se destruye una amistad, se destruye, es destructivo. Entonces se destruye algo. Este conflicto también puede darse porque no se solucionó a tiempo también o no se cumplió con no se cumplió con un objetivo. Por ejemplo, van a construir un edificio y no se logró a tiempo. ¿Qué va a causar esto? Un conflicto. O en la obra, el jefe abusa de los empleados y no les motiva a trabajar. Entonces, o el tiempo no alcanza. ¿Cómo se soluciona eso? Mejorar una negociación, definir los roles, tomar una toma justa, ampliar estos plazos. No acabó la obra, bien, le damos 15 días más. Y de valores, ¿cómo surge un conflicto de valores? Cada uno tiene un punto de vista diferente.
Puede ser por su ideología, por su educación en casa, por su religión. Miren lo que está pasando en Afganistán con los talibaneses. Aquí viene un origen de conflicto de valores. ¿Y cómo se solucionaría eso? Que no exista la diferencia. Buscar valores superiores compartidos, buscar un punto en común. Por ejemplo, una señora, una esposa, con su esposo, comienzan a pelearse porque él considera que la mujer no debe trabajar o a la inversa, la esposa puede ser que considera que el esposo tiene la obligación de ser el único que trabaje, pudiendo ya trabajar no quiere. Entonces eso va a traer un problema de valores, porque ambos van a tener una posición diferente. Y entonces, ¿qué se debe hacer en esos casos? Buscar valores superiores. ¿Cuáles son? Sus hijos. Por sus hijos no se peleen, por sus hijos encuentren una solución. Ahora, de relación. ¿Cómo se origina un conflicto de relación? Como el enamoramiento. Estás enamorado y de pronto esa persona no te corresponde, te das cuenta que te ha engañado, que te han mentido. Igual, una relación entre un jefe, un empleado con su empleadora o empleador. Se crea una relación, ya no de tipo sentimental, pero sí una emoción de relación laboral o entre trabajadores del mismo nivel. Entonces hay una relación. ¿Y por qué surge ese conflicto? Porque hay poca comunicación, hay comportamientos negativos, hay quizás un estereotipo que esta es mujer, este es hombre, yo pienso que los hombres trabajan más, o él es de tal lugar, yo no me gusta la gente que vive por allí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Controlando esas emociones, controlando la ira, clarificar percepciones, permitir expresar emociones, mejorar la comunicación, entre otros. Entonces vemos que el conflicto nace, se inicia, se busca un equilibrio, este equilibrio de poder y se rompe el equilibrio. Entonces vemos aquí cómo el conflicto puede tener fases del conflicto. Ahora, ¿qué hacemos con el conflicto? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Tenemos que solucionarlo, pues. Ahora, ¿se puede evitar eludirlo o intentando superarlo por medio de la negociación? ¿Cuál de los tres objetivos es el ideal? El tercero, intentando superar por medio de la negociación este conflicto. ¿Y cuáles son esas formas de solución? Encontramos el manejo de conflictos no puede ser posible sin un previo análisis. Se tiene que abordar, se tiene que estudiar, ver las causas y las posibles soluciones. Y cómo se puede interactuar con estas partes, ver el escenario, ver las posibilidades, todo lo que se resulte y las tácticas a emplear para que estas estrategias logren poner fin al conflicto al dar una solución. Mientras no hay una solución, no se va a dar fin al conflicto. Entonces, la clave es manejar el conflicto de manera de disponer una clara, completa y ordenada forma de sistematizar este conflicto. Bien, vamos a terminar ahorita y vamos a responder todas las preguntas que sean necesarias. El estilo de enfrentamiento ante el conflicto. Aquí encontramos a Thomas y Killman, que señalan lo siguiente. Para poder enfrentar un conflicto, no solamente hay que preocuparnos por uno mismo. Si dejamos eso allí, vamos a ser egoístas. También debemos preocuparnos por el otro. Bien. Entonces, ¿qué pasa si una persona se enfrenta a otra que tiene diferentes posiciones o forma de enfrentar el conflicto? Uno solamente se preocupa por uno mismo y otro se preocupa por el otro. Entonces vemos que uno, por un lado, puede colaborar, puede tener un compromiso, pero por el otro, la persona egoísta no va a querer, porque va a querer primero evitar y competir. Y por último, acomodarse, porque es tan egoísta esta persona que no quiere ceder, que no quiere colaborar, que se va a terminar acomodando en
donde en la mejor posición. Para él es igual todo, para él lo que venga. Entonces son posiciones, ¿no? Entonces, para evitar un conflicto, lo primero hay que tomar conciencia de que estamos en un conflicto. Tomar conciencia, luego seriedad y encontrar una forma de solucionar, pero que sea una forma pacífica, beneficiosa para todos, a través del diálogo, para despojarse de este sentimiento que dice, tengo la razón. Ahora, ¿por qué es importante el solucionar un conflicto a nivel de conciliación o a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos? Porque va a permitir al Poder Judicial tener menos carga judicial, menos carga procesal, porque al solucionar un conflicto a través de un mecanismo se va a poner fin a este conflicto y además se va a ayudar a la administración de justicia para que pueda ver casos más complejos, ¿no? Bien, entonces nosotros a lo largo de este curso vamos a conocer que en el vamos a trabajar con su código civil. Para las demás clases traigan su código civil, su constitución, y vamos a ver cómo en las normas del código civil y en la constitución política se señala al conflicto. Por ejemplo, el artículo 166 del acto jurídico señala que se puede haber un conflicto de intereses cuando alguien a nombre propio o en representación de otro, ¿no? Se ha excluido sus posibilidades de un conflicto de intereses. ¿Qué significa eso? Que una persona no respeta el interés de la otra persona. Y eso ya lo van a ver en el Código Civil cuando vean el curso de acto jurídico. También nos señala el artículo 2056 del Código Civil que existe una forma de poder poner solución a los conflictos nacidos de leyes locales. Y eso nos dice el Código Civil. Luego encontramos en este Código Civil también, que es posible también los padres tengan conflicto con los hijos al momento de querer tener ambos la patria potestad. La tienen. Ambos padres tienen la patria potestad, pero de recurrir la necesidad de quitarle a uno, no retirarle la patria potestad, tendrá que hacerlo a través de la autoridad judicial. Aunque también podría ceder uno al otro la patria potestad y podrían plasmarlo en un documento llamado acta de conciliación. Luego también, cuando vean ustedes derecho procesal civil, van a ver que el juez, en el artículo 3 del Código Procesal Civil, puede resolver un conflicto de intereses para eliminar una incertidumbre que pueda tener dos personas o más, que tengan relevancia jurídica, para que ellos sepan qué derechos les corresponde. Entonces, interesante el conflicto de intereses, se van a tratar de solucionar para que las personas logren una paz social y justa. Luego van a ver ustedes en el Código Procesal Civil que existen principios, el principio de inmediación, el principio de concentración, el principio de la economía procesal, el principio de la celeridad procesal. Lo van a ver también cuando vean el Código Civil. También van a encontrar en el artículo 2 del Código Procesal Civil, dice, ¿no? Las personas tienen derecho de acción como sujetos y pueden ir al Poder Judicial a buscar una solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica. Entonces, es alcance también del Poder Judicial solucionar conflictos. Entonces, cuando nosotros vemos en MARS mecanismos alternativos de solución de conflictos alternativos, significa que no es del Poder Judicial. Y luego vemos el conflicto, la resolución de conflicto de competencia ante el superior, significa que también puede haber un conflicto de competencias
a través del juez con el secretario con otro juez, y así. También existen otros conflictos, como por ejemplo el artículo 43 del Código Procesal Civil señala el conflicto de competencia entre jueces civiles del mismo distrito judicial, lo mismo la sala civil de la Corte Superior correspondiente. Va a haber el conflicto de competencia, es decir, ¿a qué juez le compete? Es decir, en el propio Poder Judicial también puede haber competencia y también conflictos de intereses, porque pueden haber jueces que inclusive no cumplan con sus deberes de jueces. Entonces, se le invoca a decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, inclusive cuando no existe una norma a tratar. ¿Qué cosa hará el juez? Aplicará la ley. Si no hay ley, aplicará los principios generales del derecho, y si no, aplicará la doctrina y la jurisprudencia. ¿Y qué pasaría si no hubiera un representante en caso de que una de las partes del conflicto sea una persona incapaz? El juez designará a un representante. En este caso sería un curador procesal para que represente a esta persona que no tiene quien lo represente. Y la improcedencia de la recusación, ¿qué sucede ahí? Ya cuando ustedes vean más adelante, en derecho procesal, los jueces y comisionados y quienes deben dirimir conflictos de competencia, es decir, un juez civil verá civil, un juez penal verá penal, y si no corresponde ni por el distrito, como por ejemplo en el 321 hay conflictos de interés jurisdiccional, un juez de Lima Norte no puede ver casos de Lima Sur, y así. Entonces se dan cuenta cómo existen conflictos también en el poder, en la administración de justicia dentro del Código Procesal Civil. Y bueno, terminamos viendo que la conciliación pone fin a un conflicto de intereses. Ahora, el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto. El juez es el único que dirige el conflicto. Este conflicto puede ser de intereses, puede afectar el orden público o las buenas costumbres. También comprende derechos indisponibles. Y bueno, cuando existe un proceso jurídico, un proceso legal en cuando está iniciándose antes de la audiencia, las partes pueden llegar a una transacción extrajudicial o judicial, donde pongan fin a sus conflictos, es decir, van a transigir. Y con ese documento, que es el acta, se acercan al juez y le dicen, ya no deseo continuar con el proceso, y pone fin al proceso porque ya ambos solucionaron su conflicto. Por ejemplo, si le debía alquileres, le debe 5,000, pero viendo el tema de la pandemia, acepta 3,000, ambas partes ceden y ponen fin al conflicto y saca sus cosas y se retira. Y la señora puede alquilar a otra persona. Entonces, las formas de solucionar conflictos, resumiendo la clase de hoy, es a través de la autojusticia o autodefensa. Sacas el arma y te defiendes y matas, esta persona no te paga, agarras un cuchillo y le fuerzas a que te pague. No, la autojusticia o autodefensa no es permitido en nuestro ordenamiento. Para eso existe un proceso judicial y solamente el juez puede decidir cuál es la sanción. Ahora, la autocomposición significa que las partes por sí solas van y se someten a un juez, árbitro o conciliador. Y la heterocomposición significa que el Poder Judicial va a tratar a todos por igual para poder abordar conflictos, ¿no? Bien, hemos terminado. Entonces, ¿qué significa un conflicto con relevancia jurídica? No todos los conflictos tienen relevancia jurídica. Por ejemplo, vas al restaurante y no sabes si comer
pollo o carne. Este es un conflicto, pero no tiene relevancia jurídica. Es un problemita, porque al final puedes pedir mixto y prueba de los dos y se acabó. Pero ¿qué es un conflicto con relevancia jurídica? Es aquel que va a tener como conflicto un derecho va a estar en conflicto. Si no hay un derecho en conflicto, no es un conflicto con problemática jurídica. Otro problema que no tiene problemática jurídica es el clima. ¿Tendrá la solución el derecho ahí? ¿Podrá la conciliación solucionar ello? Bien, conclusiones de esta lección. Todos decidimos que el conflicto es un proceso complejo, es muy complejo, es multidisciplinario porque es visto desde la psicología, desde la sociología, desde la política, desde la economía, es multidimensional porque el conflicto puede aparecer en todos lados y muchas veces no puede ser abarcado totalmente en una sola definición. Siempre quedarán elementos que no se han nombrado. O sea, el término conflicto en sí es bastante complejo de definir y porque la propia naturaleza del conflicto así lo muestra, ¿no? Así es. No sabemos, porque si fuera tan fácil solucionar, no habría conflicto. Bien, hemos llegado al final de esta lección número 1 del curso Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Se despide la doctora María Guzmán Coveñas. Hasta la próxima semana. No te olvides, si te gustó el video, regálame un like, comparte y suscríbete para que te lleguen más cursos y clases como este. Hasta una próxima oportunidad.